Martin Scorsese es uno de los mejores directores de la historia del cine, y es que a lo largo de su prolífica e impresionante carrera nos ha entregado múltiples obras maestras. Taxi Driver, por ejemplo, su primera gran obra maestra. Toro Salvaje, una excelente película y una de las mejores películas deportivas de todos los tiempos. Goodfellas, para muchos su gran favorita, una película excepcional con la mejor actuación de Ray Liotta de su carrera. Pandillas de Nueva York, que ya la hizo con mucho más dinero y se nota, y es una excelente película, otra obra maestra. El Aviador, también con Leonardo DiCaprio, me parece hasta infravalorada, es una espectacular película. Shooter Island, la isla siniestra, que digamos que divide un poco al público, pero resulta a mi gusto una de sus grandes obras y tal vez su película más particular por el tono, por la idea, por los elementos que usó, por la ambientación, por todo. Y para mí mi gran favorita de Scorsese, El Lobo de Wall Street, una película increíble, impensable, inimaginable que pudiese existir, pero incluso dejando de lado sus grandes obras de su filmografía, también tiene películas muy buenas y que yo he disfrutado demasiado. El Rey de la Comedia, por ejemplo, con Robert De Niro, una película espectacular. After Hours también me parece una gran película. El Color del Dinero, que es una película casi que hecha por encargo y que tiene una historia muy sencilla, igual está muy dotada y estilizada con su talento y con su gran dirección, que le dan un estilo único a una película que cualquier otro director hubiese hecho de una manera mediocre. El Cabo de Miedo también es impresionante, otra de sus grandes películas. La Edad de la Inocencia, su película de época con una fotografía bellísima y probablemente sus películas menos vistas, precisamente por eso, por ser una película de época, pero que también es brillante. Bringing Out the Dead con Nicolas Cage, otra de sus infravaloradas que a mí personalmente me gusta mucho, e incluso sus obras recientes que han tenido sus detractores, como Silencio, que es una película espectacular y que lo deja a uno frío, y una que mucha gente odió pero que a mí me parece una verdadera obra espectacular, El Irlandés, que es como este cierre a su cine de mafiosos, ¿no? Que se siente como una película de mafiosos crepuscular, ¿no? Como finalizando este ciclo. Todo eso ha hecho a lo largo de su historia el gran Martin Scorsese, y con toda la admiración del mundo cinéfilo, que saque película en este año 2023 es un verdadero evento, y el día de hoy estamos aquí para hablar de ella. Killers of the Flower Moon, de este año 2023. Killers of the Flower Moon es un western épico, obviamente dirigido por el señor Martin Scorsese, y es una película que tiene mucho talento detrás. Por ejemplo, el escritor es Eric Roth, no confundir con Eli Roth, el director de terror, sino este es un escritor que ha realizado varios filmes, entre ellos Forrest Gump, Múnich, la de Steven Spielberg de hace unos años, y Duna de Denis Villeneuve, o sea que es un escritor probado y que ha hecho varias películas que son muy buenas. En parte está coescrita por él junto con el señor Martin Scorsese. A cargo de la cinematografía tenemos al señor Rodrigo Prieto, el mexicano, que es capaz de lograr grandes estéticas, y entre sus mejores trabajos tenemos Amores Perros, que la hizo con Iñárritu hace unos años, Silencio con el propio Scorsese, que tiene una vibra muy particular a nivel estético y que me parece que al propio nivel estético es excepcional, es increíble, está muy bien realizado. Y recientemente también trabajó con Greta Gerwig en la polémica Barbie, que tiene un look bastante distinto al resto de la filmografía en la que ha trabajado, y que es una de las cosas que más destaca de esa película. Haciendo el score, la banda sonora de la película, tenemos al señor Robbie Robertson, que ha trabajado en diversos proyectos con el señor Martin Scorsese desde su etapa en la banda de Band, y ya a posteriori sirviendo como colaborador habitual del señor Scorsese, dando trabajos muy impresionantes como el excelente soundtrack del Color del Dinero, y la que para mí hasta el momento era su mejor banda sonora, que fue la de The Irishman de hace unos años. Está producida y distribuida por Apple TV Plus, que le dio el dinero al señor Scorsese para hacer esta grandilocuencia, esta obra enorme. Y en el cast tenemos gente de la talla de Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, que hacen papeles importantes dentro de la película. Y para mí la revelación de este filme es la actriz Lily Gladstone, que interpreta, digamos que de cierta manera, uno de los personajes principales de la obra, y que destaca bastante, lo hace muy bien. Y bueno, después de toda esta cháchara, hablemos de qué trata Killers of the Flower Moon. Ambientada en Oklahoma en la década de 1920, se centra en una serie de asesinatos de miembros de la tribu Osage, después de que se descubriera petróleo en sus tierras. La gran virtud para mí de Killers of the Flower Moon es que cuenta una gran historia enorme. Todo este tema de cómo se dieron los asesinatos en la tribu Sage, digamos que se siente bastante épico por la magnitud de la historia y por cómo nos lo van relatando, como vamos viendo
todo ese proceso de cómo fue sucediendo. Es una historia que sin duda retrata la maldad humana, la codicia, la envidia, esta hambre por el poder que vemos habitualmente en el mundo real. Vemos paso a paso cómo fue sucediendo el conflicto y al final la resolución de dicho tema, de una manera cruda y violenta, al más puro estilo Scorsese, donde vamos a ver conspiraciones, asesinatos y en general una historia bastante salvaje por el poder y que en parte funciona evidentemente siendo ficción, no siendo un documental, no siendo una cosa que quiere ser totalmente realista y un retrato firme de la verdad, pero sí cuenta a grosso modo cómo ocurrieron estas extinciones masivas en los Estados Unidos y también a nivel América de cómo se dio todo este genocidio indígena. La historia es extensa, es compleja. No es una que se vaya a centrar exclusivamente en un momento específico por más de que se trate de los mismos personajes, sino que vamos a ver un largo periodo de tiempo y vamos a ver todos los detalles del conflicto desde diferentes aristas y desde diferentes eventos que ocurrieron. Entonces podríamos decir que a nivel narrativo, comparándola con el propio cine de Scorsese, se parece mucho más a algo como Gangs of New York. Es una grandilocuencia. Y no solo tiene similitudes a esta película a nivel narrativo, sino también en la construcción de mundo que realiza. Este es un western de una escala enorme. Y es que vemos una ciudad con múltiples localizaciones, con diferentes barrios, con diferentes lugares en donde transcurre la historia, todos hechos y pulidos con el más mínimo detalle y de una calidad enorme. No me imagino los sets y las localizaciones y todo lo que tuvo que haberse hecho para que esto se viese de esa manera. Y es que definitivamente parece una Oklahoma de la época de los vaqueros. Es impresionante todo el trabajo del departamento de arte y la increíble banda sonora del señor Robbie Robertson nos pone en la época, en el mood y en el momento concreto en el que sucedió la historia. Está muy bien ambientada y muy bien dirigida, me parece a mí, a nivel estético. Es una de las mejores obras de Scorsese a nivel estético y cinematográfico. Como persona que ha disfrutado mucho del trabajo de Rodrigo Prieto en fotografía en otras películas, me atrevo a decir que este es probablemente su mejor trabajo y que seguramente va a estar nominado a los Oscar porque lo que hace en esta película es perfecto, diría yo. Está de 10. Otra de las virtudes de Killers of the Flower Moon es que se nota claramente que está dirigida por Martin Scorsese y es que tiene estas secuencias de acción que son múltiples, muy bien coreografiadas, estas secuencias sucias que le encantan al señor Scorsese, en donde vemos apuñalamientos, explosiones, disparos y diversos asesinatos que están muy bien realizados y ejecutados y que son impresionantes y que también se les da el suficiente peso narrativo y dramático para que uno lo sienta, para que uno sienta esas injusticias que estamos viendo con cada asesinato y con cada muerte. Y claro, esta película tiene las temáticas de Scorsese clásicas. Tenemos mafiosos de otra manera, mafiosos en la época del western, pero al fin y al cabo mafiosos. Vemos constantemente durante la película la violencia y la propia idea de la película refleja la violencia y la maldad humana que Scorsese ha retratado a lo largo de toda su filmografía. Y es que esta película, dentro de la filmografía de Scorsese, es una de esas grandilocuencias que casi no ha realizado. Esta y Gangs of New York son las únicas películas donde se ha visto ese enorme presupuesto que botó la casa por la ventana y que literalmente construyó ciudades, construyó sets completos para contar la historia. Y si bien Gangs of New York me gusta más, sobre todo por cómo se desarrolla a nivel dramático, me parece que son películas hasta cierto punto bastante similares y queriendo transmitir mensajes distintos, pero al fin y al cabo las dos son una grandilocuencia, unas películas enormes y que me gustaría que se hiciese más en el cine de hoy en día. Y creo que algo que muchas veces no se toma en cuenta que hace esta película y que debería valorarse mucho más dentro de las películas es que esta no te deja indiferente, genera sentimientos en el espectador, ira, frustración y por sobre todo tristeza, una profunda tristeza de lo que pasó en esa época, lo que todo un continente hizo vista ciega y que durante mucho tiempo llevó a esta injusticia. Ahora, esta película para mí no es perfecta y tiene algunas cosas que le pesan y le pesan bastante. Yo iba con las expectativas correctas para ver esta película y es que yo sé que es muy difícil que Scorsese vuelva a ser una de sus grandes obras maestras. Si bien hizo El Lobo de Wall Street hace relativamente poco, más o menos una década, pues es muy difícil que un director haga constantemente obra maestra tras obra maestra tras obra maestra y más a lo largo de una extensa carrera como la ha tenido el señor Scorsese. Múltiples décadas haciendo grandes películas. Yo esperaba de Killers of the Flower Moon ver una buena película y
me encontré con que vi una muy buena película. No está dentro de sus grandes obras maestras, no es comparable, sino en aspectos muy puntuales con películas como Goodfellas o con El Aviador o con Taxi Driver. Esas son películas que están a años luz de esta, pero que no tenga la calidad para ser una obra maestra no indica que es una mala película. Y yo creo que por todo el talento junto que hubo en este filme, de pronto la gente tenía más expectativas de lo que iba a ver, porque incluso a mí me pasa que tenemos grandes actores como Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, dos de los mejores de la historia, y no hacen un papel particularmente sobresaliente como lo han hecho en otros productos a lo largo de su carrera. Hacen justo lo que se necesita para la trama. Todos los actores, cada uno de los que salen en esta película, hace exactamente lo que se necesita para el filme. Leonardo DiCaprio podía haber hecho un personaje más complejo y emocionalmente extraño de una manera totalmente diferente, pero no, hizo exactamente lo que se necesitaba para contar la historia y seguramente lo que el señor Scorsese le pidió que hiciese, porque el foco en esta película no está ni en los personajes, ni en los actores, ni en las secuencias de acción, sino está simplemente en contar la historia que Scorsese quería relatar, en ver cómo poco a poco fue ocurriendo todo este exterminio, cómo sucedió, las causas, las consecuencias y los elementos particulares que tuvieron un papel dentro de esta historia. Entonces, como no se centra en los personajes, quizás uno dice, bueno, pues es que Leonardo DiCaprio no está haciendo uno de los mejores papeles de su carrera, pero realmente ¿era necesario para esta película? Yo creo que no, que hizo lo que tocaba hacer para el filme y no creo que es que no estuviese comprometido, sino que simplemente esta película requería de ese papel particular que hizo DiCaprio. Y también aplica para todos los otros miembros del reparto, para Lily Gladstone, para Jesse Plemons y también para Robert De Niro. Todos hicieron lo que había que hacerse y se centró totalmente el foco de la película en la historia. Ahora, el problema a nivel narrativo que yo veo es que el final se siente quizás demasiado extenso. Tiene este efecto de picos que llamo yo, que ocurre también en The Batman de Matt Reeves, y es que se va como generando un problema al final y luego ese problema se soluciona y surge otro problema y vuelve y se soluciona, así como picos, ¿no? Como montañitas. Entonces lo que pasa es que constantemente en el final, como son varias problemáticas, varias cositas que van pasando, se genera tensión, se resuelve esa tensión, se genera tensión, se resuelve esa tensión, y en un primer momento cuando el espectador se enfrenta a este filme va a sentir que como que decae un poco, ¿no? Y a mí me pasó particularmente. Creo que el final pudo estar mejor realizado, pero tampoco veo pedazos que pudieran cortarse de la película, ¿no? Teniendo esta duración extensa, que todo está puesto por un motivo y por un razonamiento al que uno puede llegar. Entonces todos estos elementos que se nos exponen y cuentan, se nota que están ahí por una razón y uno puede llegar mediante un razonamiento a ver por qué están dentro de la película. Y no veo exactamente dónde podría habérsele quitado metraje, porque me parece que todo es bastante relevante. Entonces no se puede negar que por la manera en que se llevó la historia decae un poco al final, pero igual no creo que sea un mal final y que arruine la historia para nada. Me parece un buen final, solo que pudo haber sido mucho más espectacular. Killers of the Flower Moon de este año 2023 es una muy buena película del señor Martin Scorsese, que cuenta una apasionante historia que se asemeja bastante a la realidad, y si bien no está a la altura de sus grandes obras maestras que ha realizado a lo largo de su carrera, sí es una muy buena película. Me gusta al nivel, por ejemplo, de Silencio o de Casino, muy buenas películas del señor Scorsese. Y si bien tiene sus inconvenientes a nivel narrativo y a nivel de que uno puede sentir que se desperdició cierto talento que hay dentro del filme, es una película enorme, potente, que definitivamente vale la pena ver. Y bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Cuénteme, ¿le gustó o no le gustó Killers of the Flower Moon? Lo leo abajo en la caja de comentarios. Mi nombre es Diego, esto fue La Cineteca Casera y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.